Estoy con Lluís Martínez Ribes, profesor titular de SADE y consultor en marketing, como él le llama, de última generación, en una conversación sobre temas de neuromarketing. Lluís, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Un placer. Lluís, te propongo empezar como lo más básico. ¿Qué es el neuromarketing? Bueno, el neuromarketing es algo tan sencillo como podemos coger la palabra neuromarketing, coger un bisturí y separamos neuro y marketing. Marketing es tan sencillo como responder al principal derecho que tienen los clientes en economía de mercado, que es el derecho a elegir. Entonces, marketing es cómo lograr ser la opción preferida, no una vez, sino de forma continuada. Eso es marketing. Y ganando dinero. Y la neuro, decimos, es cómo ser elegido de forma continuada a partir de lo que sabemos de la neurociencia. Es un neuromarketing, tan sencillo como eso. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles, Lluís, crees que son las complejidades del neuromarketing? La parte más, vamos a ver, lo que conocemos de neurociencia es todavía relativamente poco. Todavía relativamente poco y no pasa un mes sin que aparezcan cosas nuevas. Entonces estamos todavía en el inicio de esta disciplina. Eso desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista, digamos, de negocio, yo diría que hay un problema de terminología. O sea, el 95% de lo que se considera neuromarketing es neuroresearch, es decir, llámale estudios de mercado. O sea, en lugar de preguntarle, puntúame de 0 a 5 la calidad, el servicio, no sé, le gusta mucho, poco, medio, no sé qué. En lugar de hacerlo así, lo que se hace es observar. Neuromarketing no busca no sesgar en estudios de mercado, sino que lo que intenta es observar cómo las personas actuamos delante de unos estímulos. Entonces, esto es la praxis habitual, o sea, el 95% de lo que se entiende por neuromarketing en el mundo es esto. Terminológicamente, dentro de SOMAR, que es la Asociación Mundial de Estudios de Mercado, estaría dentro de lo que se denomina passive methods, métodos pasivos. Pero hay otra forma de hacer neuromarketing, que es hacer estrategia de marketing que plazca al cerebro humano. Y esto, la verdad es que somos muy pocos que lo practicamos. O sea, yo personalmente, en nuestra empresa, M+F igual a signo de admiración, nosotros no utilizamos ni electroencefalograma, ni seguimiento de la mirada, ni respuesta galvánica de la piel, sino que lo que hacemos es idear junto con clientes cómo se puede hacer un producto, un servicio, un proceso de compra, una experiencia de cliente que plazca al cerebro humano. Y al final, cuando se tiene una pieza, un anuncio, un póster, un diseño de web, eso se puede medir, si ajusta o no a briefing, con las técnicas de lo que denominamos neuromarketing, investigación de mercados. Pero al final, no al inicio. Bien. Por lo tanto, si te entendí bien, el neuromarketing para ti no nada más es la utilización de las neurotecnologías, que son las que mencionaste. No. Es digamos, implementación del conocimiento. Es hacer cosas que gusten al cerebro. Esa es la opción, digamos, para los que somos conceptualizadores. Y no quiere decir que no utilicemos o no pidamos que nos analicen una pieza, un diseño de web, un diseño de una app, por ejemplo. Pero eso llega al final. O sea, nosotros estamos en el momento de hacer la partitura, no el decir si el violín está bien afinado o no. La afinación del violín es lo que se entiende normalmente como neuromarketing, estudios de mercado. Y nosotros lo que hacemos es crear partituras que agraden al cerebro. Muy bien, muy bien. Hay dos preguntas metodológicas que me gustaría plantearte. La primera es, hablando del neuromarketing a nivel de estudios de mercado, ¿qué tamaño de muestra se necesita? Sobre todo en contraste con los tamaños de muestra de la investigación de mercados tradicional, que una encuesta requiere, relativamente grandes, muestras relativamente grandes. Suelen ser sobre 30 personas. ¿Sobre 30 personas? Suelen ser sobre 30 personas.
Muy bien. Esto es suficiente. Está validado. No hay demasiada discusión sobre esto. Muy bien. Y en términos de la extrapolación que se puede hacer, ¿tú crees que es válido, si se hace un estudio de mercado, digamos en Sudáfrica, extrapolarlo a el Reino Unido o a Australia? Si hablamos de las emociones primarias, las básicas, las que están bien conocidas, que no llegan ni mucho menos a 10, sí. Si hablamos de las que están afectadas, otro tipo de consideraciones afectadas por la cultura, la respuesta es no. Por ejemplo, decir, hay colores que tienen connotaciones distintas según la cultura. Entonces, haciendo la descodificación cultural podría ser válido. Bueno, muy bien, muy bien. Luis, nada es perfecto. El neuromarketing no es una excepción, evidentemente. ¿Cuáles son las limitaciones del neuromarketing? Que es una ciencia bebé, nada más. O sea, a ver, nada más, perdón. Puede haber más, ¿no? Evidentemente hay más, ¿no? O sea, puede ser un mal uso, puede ser, digamos que todavía nos faltan muchísimas cosas por conocer. Por ejemplo, una de las principales dificultades cuando hacemos conceptualizaciones de nuevos procesos de compra, nuevos productos, nuevas marcas, y que claro, se consiguen unos resultados fascinantes, normalmente siempre el crecimiento doble, triple dígito de ventas. Lo que hacemos es idear una de las cosas que mejor funciona, que es, partamos de la idea de que comunicar no es decir, comunicar es hacer sentir. Con lo cual lo que somos es ideadores de una secuencia de sensaciones. Entonces, pongamos por ejemplo que una emoción dura de promedio 30 segundos. Entonces a partir de aquí, en una experiencia de compra en una tienda o en un hipermercado o en una web o lo que sea, dura más de 30 segundos. Entonces con lo cual tienes que ver un poco cómo haces una narrativa, una secuencia de sensaciones de forma que plazca al cerebro. Pues bien, nosotros lo que intentamos es que en la sociedad actual tan fragmentada, tan gritona, tan sobresaturada, tan infoxicada, usando una palabra que primero que se la oí fue a Alphonse Cornella, en esta sociedad donde recibimos tantísimos miles de impactos por día, tenemos la convicción de que una marca, producto, un servicio, un proceso de compra, debiera ser enfocado, más que perdigoneado. ¿Vale? Entonces, cuando tú enfocas, quiere decir que me gustaría que una marca, siempre queremos que resuene con una determinada emoción. ¿Vale? Entonces, cuando decimos a los actuales investigadores de neuromarketing como estudios de mercado, y le decimos, mira, queremos que esto refleje la emoción de los sueños, ¿vale? En este momento no nos dan respuesta. O sea, lo que hacen es validarnos en un eje de doble entrada, doble eje, nos validan connotaciones o emociones positivas, negativas, y luego intensidades altas o bajas. Pero no dicen si el anuncio evoca sueños o el anuncio evoca optimismo o evoca buen humor. Entonces, todavía en este momento, nuestras necesidades como conceptualizadores de una secuencia de emociones, todavía no tenemos la medida suficientemente adecuada. Lo que sí vemos es que si la pieza aquella despierta connotaciones positivas y en alto grado o poco grado, pero todavía necesitamos, bueno, creo que ya un poco. Las emociones básicas sí, pero son demasiado pocas, ya digo, no llegan a 10. Vale, muy bien. En nuestros tiempos tenemos acceso al conocimiento como nunca antes en la historia de la humanidad. Entre otras cosas, muchas otras cosas, tenemos conocimiento a el neuromarketing, a las neurociencias, por una parte. Por otra parte, la accesibilidad de las neurotecnologías cada vez también es mayor. Como toda tecnología, conforme se va desarrollando, va bajando de precio, va teniendo más alternativas. Entonces, a partir de estos dos hechos, yo he visto que cada vez hay más gente que al menos presume que está haciendo neuromarketing o presume de ser neuromarketing. La pregunta es, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para identificar a un buen neuromarketer o
para llegar a serlo? Vamos a ver. Yo te digo los que yo tengo en cuenta. Digamos, bueno, hay le llamaríamos factor clave no fracaso, que es tener herramientas correctas. Bien. Eso es como hacer una tortilla de patatas con una buena sartén. Vale. Yo creo que en este momento las herramientas son razonablemente correctas, algunas son mejores, pero yo creo que ahí no está grandemente la diferencia. Está más la diferencia en las personas. En las personas que sepan entender bien el briefing, entender qué es lo que se quiere investigar. Dos, que eso lo sepan traducir a una estrategia de investigación. Y después, o sea, que lo conceptualicen bien la forma de investigar. La tercera es que la ejecución, la implementación sea correcta. ¿Vale? O sea, sí, para mí yo creo que más que nada lo que miro más que instalaciones, miro... en instalaciones veo que están bien en general. Lo fundamental es las personas. ¿Quién está haciendo aquello? Si tiene una orientación simplemente, llámale clínica, porque eso no olvidemos que viene del mundo clínico, sino que también va y entiende su aplicación hacia el negocio. De una forma rigurosa y de una forma que sepa llegar a lo que los británicos llaman el so what, ¿no? Y por tanto qué para el negocio. No sé, yo creo que es el tema personal, profesional, lo que cuenta más. Muy bien, muy bien. En management, en los últimos 30 años hemos visto modas. Total Quality Management, Reengineering, Six Sigma. La pregunta es, ¿el neuromarketing es otra moda más de este tipo o está aquí para quedarse? A ver, yo creo que los conocimientos que se están teniendo sobre cómo los humanos tomamos decisiones y cómo los humanos generamos preferencias, es decir, a partir de la neurociencia, están aquí para quedarse. Yo creo que desaparecerá la palabra neuromarketing. O sea, es tan importante que al marketing no se le puede llamar neuro. Es como si dices, no, es que ¿quieres? ¿Digital marketing? No, es tan importante que no le puedes llamar digital. Porque le llamas digital marketing, que es que un marketing basado en un evento y tal será analogic marketing. Es marketing. ¿Vale? Es decir, todo lo que es tan importante forma parte esencial ya de lo que es el marketing. Por ejemplo, lo que es la parte digital forma parte del marketing. La parte del Big Data forma parte del marketing. La parte de neurociencia forma parte del marketing. Por eso nosotros en nuestras tarjetas de visita no decimos, en nuestra web no decimos neuromarketing ni estrategia de neuromarketing, decimos es marketing de última generación. Y a medida que aparezca alguna otra cosa que merezca la pena ser incorporada, la incorporaremos, pero absolutamente de forma coherente. O sea, no es aquí decir, tú que eres de Pedro o de Juan, eres de neuro o de no neuro, eres de digital o de analógico. Yo digo, Dios, qué despiste. Entonces aquí la gracia está en, como queremos lograr que las personas, los clientes, compren los productos, servicios, B2B, B2C, todo lo que sea, de una forma que digan, te prefiero, pero no una vez, te prefiero pese a que eres más caro que la competencia, te prefiero pese a que la promoción de ventas ya acabó el viernes, ¿vale? Pues entonces necesitamos todas las herramientas, necesitamos la semiótica, necesitamos... nosotros hemos hecho ya segmentación por dosis hormonales en el cuerpo, que hemos trabajado con temas de gastronomía. O sea, el sentimiento gourmet está vinculado con una determinada hormona, entonces segmentamos al tipo de público objetivo en base a dosis hormonales en el cuerpo. Pero esto no lo consideramos biologic marketing y carajos de estos. Bueno, está grabándose esto, ¿no? O sea, lo consideramos marketing. Igual que utilizamos segmentación por life script, que no es lifestyle, que es partitura vital, que es un concepto psicológico de un psicólogo canadiense del siglo pasado. Pues entonces, cuando utilizas segmentación por partitura vital, entonces no le llamamos psychologic marketing, le llamamos marketing. Es decir, el concepto, la palabrota, la palabra neuromarketing, sí, sin duda va a desaparecer o va a quedar como un bluff o lo que sea. Pero lo que es los conocimientos de la neurociencia están para quedarse. Hombre, no vamos a ir hacia el Jurásico.
Es interesante tu concepción porque tú le llamas marketing de última generación y en este momento coincide que la última generación es el neuromarketing, pero vendrán más cosas que incorporar. Está el Big Data, por ejemplo, y el Predictive Analytics, toda la analítica predictiva, están pero absolutamente en boom. Sí. Es decir, es algo que yo creo que tiene en este momento más utilidad que lo que se está llamando neuromarketing. En este momento estamos hablando de julio de 2015. La analítica predictiva, hay una demanda en todo el mundo de especialistas en analítica predictiva que no hay suficiente graduados especialistas en esto. Hay más demanda de esta especialidad que oferta. Bueno, pues ahí está. Entonces ¿y es compatible la parte de neurociencia con analítica predictiva? Por supuesto. Y con psicología, por supuesto. Y con semiótica, por supuesto. Entonces, la gracia es ver cuál es el reto, qué disciplinas conjugan, cómo las vertebras, cómo se crea un sistema de enfoque del reto. Es tan simple como esto. Muy bien. Pero no sé qué decir, yo tengo el tag de esto y hasta aquí con este tag hasta la muerte o hasta que la burbuja explote. Yo digo, Dios mío, eso sí que es horrible, o sea, moverse en base a burbujas. Sí, claro. Hace un momento dijiste, y en una charla que te escuché hace algunos días, dijiste que el marketing no es comunicar, es hacer sentir. La comunicación no es decir, la comunicación es hacer sentir. O sea, el marketing es cómo ser elegido. Sí. Y no una noche loca de verano, sino cómo ser elegido toda la vida, es decir, con continuidad, ¿vale? Hay gente que llama lealtad, otros le llaman retención, ¿vale? Retención de clientes. Bueno, la retención de clientes me suena fatal. Como coger al cliente y decir, no te vayas, por favor, que te voy a romper el cuello, ¿no? No es retener, es seducir, ¿no? Entonces, marketing es esto. Comunicación es ir hacia lo que yo llamaría el neuroverbo. El verbo que mejor entiende el cerebro humano es, mi opinión, tengo base para decirlo, pero no se nota que un rollo técnico, es el verbo sentir. Cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a una oficina, ¿cómo te sientes? Y dices, ¡wow! Me siento bien. Y si te preguntaran por qué bien, o puntúamelo de 0 a 10, estaría siendo una encuesta de las antiguas, de las incorrectas, que es hacia el córtex, ¿no? Métodos explícitos. Con lo cual no daríamos ningún resultado. Lo importante es, ¿te sientes bien? Vale, perfecto. Un arquitecto diría, es que te sientes bien porque la proporción de anchura y altura, más esa luz indirecta y esos colores que son tal que coordinan así, provoca que, vale, pues perfecto, y ese sutil aroma no sé, por ejemplo, a ropa a agua de plancha o lo que sea, pues hace que eso dé sensación de higiene, que no. Bueno, pues son los expertos. A mí lo importante es hacer la partitura para que el experto diga cómo ese sentimiento lo va a crear a través de sus herramientas. Yo lo que digo es, mira, quiero que cuando entren en este sitio sientan esa sensación. Y después, o sea, eso cuando aparquen, que quieran esto. Cuando cogen el carrito, que logren esto. Cuando entren, que siento esto. O sea, yo les digo que quiero que se sientan. Y después, ¿cómo lo hacen los artistas, los especialistas? Pues con sus disciplinas. Yo ahí ya no tengo ni idea. Yo lo que sé es cómo hacer como una partitura o como un cuento, capítulo a capítulo. Y luego vienen los violinistas, los del trombón, y entonces eso lo hacen con su especialidad. Muy bien, es interesante. Entonces, la frase es comunicar, no es decir, es hacer sentir. Exacto. Hacer sentir algo concreto. Hacer sentir algo concreto. Y lo importante es que ese algo no sea un algo estático, sino que es un algo dinámico. O sea, marketing no es para hacer fotos, es para hacer películas. O sea, la relación no es estática, está en flujo. Entonces, tú no puedes, en medicina, por ejemplo, que hace unos cuantos pocos años los laboratorios han aprendido lo que es el patient journey, el camino, el viaje que hace una persona enferma. Que dice, es que tengo este problemita, tengo unos granitos, ir a la farmacia, luego ve que no se cura, se empieza, no sé, ir al médico, luego va al médico de
medicina así primaria y tal, y dice, uy, esto me hace unos análisis, se empieza a preocupar. Entonces, es toda una evolución desde, tranquilo, que se pone complicado, o sea, es toda una evolución y te sientes distinto. Ese concepto de marco mental, que denominan frame of mind, ¿no? Entonces, cada capítulo tiene su foco. Entonces, tú tienes que ver foco a foco cómo acompañas a esa persona. Y eso es empatía cognitiva. Así de sencillo, no. ¿Puedes definir sensación? ¿Qué es una sensación? Vamos a ver, la emoción es una cosa a corto... sensación, perdón, sensación. Sensación y emoción, No, son distintos. Sí, sensación y emoción. Emoción es algo que se genera fruto de un estímulo, ¿vale? Es estímulo o sensación, es decir, tengo no sé, abro la ventana y me entra un aire fresco porque ha llovido hace poco con olor de lo vegetal, ¿no? O sea, del césped. Esa sensación de frescura es un estímulo. Cuando tenemos estímulo, se arranca una emoción, ¿vale? Entonces, la emoción dura sobre los más o menos de promedio 30 segundos. Vale, si no hay emoción, no puede haber decisión y por tanto luego no puede haber acción, ¿vale? Eso está, desde Damasio está muy claro. Entonces, ¿pero qué pasa? Que con una emoción es tan cortoplacista, tan pequeña, que no puedes crear una lealtad del cliente. Entonces tenemos que pasar de emociones a sentimientos. Y ese es un terreno que todavía no está suficientemente trabajado en neurociencia. Y es donde yo personalmente le estoy poniendo todo el radar posible, porque si queremos no pasar del marketing ese de te hago un estímulo y provoco una compra por impulso, una compra por corto plazo. Vale, de acuerdo. Comprar a corto plazo no es demasiado problema. O sea, los que hemos trabajado mucho en retail, sabemos que pones un lineal de una forma determinada y las ventas aumentan esa misma tarde, dentro de una hora. Pero ese para mí no es marketing, eso es marketingito. Ese es marketing del corto plazo, es marketing miópico. El marketing que a mí me interesa es el marketing de continúo prefiriéndome pese a que ahora es más caro, te prefiero pese a que hoy la comida de tu restaurante no ha sido tan buena como siempre. A mí eso es lo que me interesa. Y ese por lo tanto no está basado en la emoción del corto plazo, pues sería hoy la comida es mala, sino que pese a que la comida es mala, tú eres más que un restaurante, eres de los míos. Entonces, por tanto, eso es sensación, estímulo, emoción, decisión, acción y a largo plazo, sentimiento. Muy bien. ¿Cuál es tu visión sobre el estado actual del neuromarketing y cuáles son las perspectivas para el futuro de corto plazo? Si entendemos por neuromarketing el neuroresearch, la investigación de mercado, está en fase de interés. Está despertando interés, especialmente en las empresas grandes, porque hasta ahora el precio viene a salir parecido, podría salir como parecido al de un estudio convencional, ¿vale? Más o menos. Pero para las pequeñas empresas no tienden a pensar presupuestos para eso, ¿vale? Tampoco para estudios convencionales. Entonces, hasta ahí está un poco la cuestión de interés. Están cada vez más empresas haciendo pruebas y están viendo resultados alentadores, de si por ejemplo le pongo una mascota o una celebridad en el packaging de mi producto, ¿no? ¿Qué pasa cuando le pongo, cuando no se lo pongo? Vale, pues bien, estos son el marketing de corto plazo, no el marketing de cómo hacer para que mi marca sea parte de tu vida, pero sí a corto plazo. Entonces a corto plazo son mejoras de packaging, son mejoras de web, son mejoras de app. Puede ser para ver qué partes de un circuito de visita está mal o está bien, eso está bien. Y en España decir que es el segundo país después de Estados Unidos en número de agencias de investigación de mercado en neuromarketing, o sea que estamos muy bien en España, curiosamente. Curiosamente, porque el mercado no tiene ni color, es muchísimo menor. O sea, aquí tenemos mayor densidad de agencias por ¿cómo me diríamos? Por PIB, que en Estados Unidos mucho mayor que allí. Y mayor, por supuesto, que en otros países europeos.
pero estamos en fases iniciales. Hay que seguir trabajando en esto. Para terminar, Lluís, ¿tienes algo que quisieras compartir con la comunidad que está interesada en neuromarketing, neuromarketers, estudiantes que estén aspirando a dedicarse al neuromarketing o personas que estén interesadas o ya consumiendo el neuromarketing, ejecutivos en las empresas? No sé, siempre hay dos opciones. Una es la opción de enfocarse, ser un hiperespecialista, y la otra opción es ser un generalista desde el avión. Cada uno sabrá qué profesión quiere. Hay gente que quiere ser espeleólogo y dice: yo quiero ser el último, el que más sepa de seguimiento de la mirada en aparatos de no sé qué y de no sé cuántos. Pues mira, maravilloso, genial, y punto, ya está. Y tú eres el mayor experto en esa cosa. Y hay otros pues, que lo que querrán es entender a su majestad el cliente desde todas las vertientes. Entonces lo que les interesará no es ser especialistas en neuromarketing, sino ser enlazadores. Es decir, cómo conectar esa disciplina de neuromarketing con eso que se sabe de analítica predictiva, con eso que se sabe de semiótica, con eso que se sabe de otra cosa. Y bueno, cada uno sobre su ruta, eso el cuerpo te lo pide, ¿no? Depende de tu estilo, lo que tú quieras hacer. No es ni bueno o malo, son opciones personales, simplemente. No se me ocurre ningún consejo, simplemente que hay dos rutas: la especialista y la generalista o enlazadora. Si a ti el cuerpo te pide ir hacia concepciones estratégicas o ir hacia la dirección general, no seas especialista. Es decir, todo el mundo sabe utilizar Excel, pero hay gente que son conductores de Excel y son los exceleros de la empresa y saben hacer esa tabla dinámica de una forma más rápida que los demás. Y hay otros que dicen: mira, yo sé algo, un poquito, suficiente, pero que con ese dato tengo bastante. Si lo uno con las finanzas y con lo otro y lo otro, pues digo que la decisión es esta. Y bueno, cada uno sabrá lo que quiere hacer. Muy bien. Fantástico. Lluís, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Nos conocimos en el Neuromarketing World Forum en marzo de este año 2015 y siendo julio apenas pudimos concretarla. Hubo algunos problemas ahí para encajar agendas, pero finalmente lo logramos, así que te lo agradecemos doblemente. Un placer. Muchas gracias, Lluís. Chao. Venga.